a tu acción, es una reacción, es el impacto de nuestra evolución, núcleo de la nueva generación, oxígeno en tiempos de liberación, flujo de energía, proyección, hagan correr la voz. Hola, sí, soy la traductora de Google, abriendo Hagan correr la voz más sola que Adán en el Día de la Madre. Bienvenidos a todos y que viva la patria, carajo. Queremos ser lo que deseamos ser, y todo esto parece ser un mal juego para hacerte caer, y nosotros somos el ritmo. Queremos que sea distinto, marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy Bien, buenos días. muchas gracias por acompañarme en este día feriado. Es un placer. Claro, pero es un día para mí ideal para tocar un tema que siempre la gente me pregunta. Es un tema que está en boca de todo últimamente porque se trata de plantas de poder. Así que hoy no vamos a hacer chistes. Bueno, hablemos Quizás, de eso entonces. si da, tiramos alguna humorada, pero vamos a tratar de hablar más seriamente de varias plantas de poder que se llaman en realidad enteógenos. Sí. Porque bueno, la palabra es como que tienen un dios adentro, te hacen despertar ese dios que todos tenemos interior, que tiene que ver más que nada con una visión que va más allá de lo racional, ¿no? Es una apertura de la percepción. Exactamente. Sí. Como de la conciencia, nosotros vemos hasta cierto punto, hasta lo que nos permite nuestra mente racional. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando accedemos hacia esos otros mundos de una manera cruda, como es bajo los efectos de peyote, ayahuasca, hongos? Sí. Bueno, sapo también. Hay un sapo en el desierto de Sonora que segrega, que tiene una secreción. Vos después esa secreción la secás, la fumás, es DMT. Claro. Y ahí accedes a un viaje astral. El DMT es un elemento común, ¿no? En todo ese tipo de... Claro. De hecho, el DMT está presente en varias plantas y el mismo cuerpo humano lo genera, ¿no? Claro. El DMT se activa, o el cuerpo humano lo produce en el sueño. Sí. Cuando vos estás soñando, la glándula pineal, que es una glándula que está casi en la altura del tercer ojo, Sí. que muchos científicos y médicos decían como que estaba al pedo, pero no es tan así. Exactamente. Porque ese es la puerta de entrada hacia estos otros mundos. Cuando esa glándula segrega DMT, ahí se activa algo que es medio inexplicable, con palabras, pero vamos a tratar de contarlo. Sí. Sí, no, yo lo que pensaba es, fíjate que la glándula pineal siempre estuvo relacionada con muchas culturas que inclusive se hace una marca como en la India. Sí. Es decir, con una visión de Dios mucho más amplia, con una visión del otro mundo y con una apertura de la percepción. Es decir, hay una relación de 5.000 años con la parte científica que te habla de la glándula pineal en el cerebro. Sí, sí, no es casualidad que hablen del tercer ojo como esta puerta de entrada, ¿no? De ahí se segrega el DMT. Ahora, ¿qué pasa cuando vos estás en estado de vigilia? O sea, estás despierto y activás esa glándula. Eso es lo que te permite hacer la ayahuasca. La ayahuasca tiene dos plantas. Una planta es la planta ayahuasca, que es una planta que tiene forma de serpiente. Sí. ¿No? Es bien enroscada. La soga de los muertos, ¿no? La soga de los muertos, porque te permite acceder a un mundo en donde se apaga el ego. Claro. Que sería parecido a estar muerto. ¿Qué pasa cuando el ego se apaga? ¿Qué es lo que nos sucede cuando morimos? Sí, conciencia plena. Conciencia plena, exactamente, sin interferencia del ego. Decíamos entonces, está la planta ayahuasca mezclada con la chacruna. Esto se hace una cocción, se calienta durante muchas horas, se hierve y ahí sale un líquido que es de un gusto realmente muy, muy feo.
es difícil de tomar, pero claro, se toma en pequeñas dosis durante la noche en repetidas oportunidades. Y lo más importante de todo es con quién lo haces. Porque ahora que la ayahuasca está tan comercializada, sí, se complica porque hay mucha gente que no está capacitada para servirla. Entonces es muy importante el ambiente. claro. Porque vos tenés que lograr una apertura a través de una soltura. Vos tenés que estar totalmente cómodo en esa situación. Y la persona que maneja energías tiene que saber hacerlo. Exactamente. Porque ahí se abre un mundo en donde, si vos tenés una intención que no es buena, lo que vale es mucho la intención, te Como puede siempre. llevar a un mal viaje. Como siempre, ¿no? Exactamente. Pero la ayahuasca es una planta, es un líquido, una planta de luz. Claro. Lo que hace la planta, lo más importante, fuera de lo que es lo mágico, que ahí se experimenta y se puede vivir de primera mano nada más, es el trabajo psicológico que te hace. Ujú. O sea, ¿por qué uno va a tomar ayahuasca? Eso es también importante. ¿Qué intención uno tiene? Exacto. ¿Qué querés hacer? Si querés ver luces de colores, no es por ahí. Claro. Ahora, si vos querés cambiar algo de tu vida que no te está cerrando, vos estás en un momento depresivo, no te cierra tu vida, no te cierran tus pensamientos, hay algo que te aqueja y querés realmente cambiar, bueno, cuando tomes ayahuasca seguramente la planta te ayudará, porque te hace como un escaneo. Ujú. Vos tenés que entregarte. Entonces te hace un escaneo. Es como cuando vas a afinar el auto, ¿viste? O a hacerle una afinación y balanceo. El auto no se resiste, se Claro, deja se deja afinar. llevar. Entonces vos tenés que dejarte llevar por la planta, que te va a hacer un escaneo y te va a mostrar lo que vos necesitas en ese momento. ¿El efecto es inmediato después que tomás el líquido? No, el efecto dura... Es variable, ¿no? Pero dura entre 40 y 45 minutos, ahí empieza una mareación. Ujú. Y ahí uno quizás se puede llegar a empezar a asustar, porque claro, pueden pasar cosas como que te despegues un poco del cuerpo. Claro. No es familiar, ¿no? Lo que te está sucediendo. Es decir, todo lo que muchas personas tienen naturalmente, la percepción abierta naturalmente, Exacto. esto, a través de una opción, de uno decide hacerlo, también te induce a que ocurra. Claro, pero crudamente, o sea, esto no sucede gradualmente. Cuando viene la fuerza de la planta, vos ya estás en otro lado y ahí simplemente tenés que sentir, escuchar, observar, no opinar con la mente, Sí. ¿no? Que se meta lo menos hacer posible ruido. no hacer ruido. Es difícil porque el ego siempre habla, Claro. opina. Ahora, ¿qué pasa cuando esa vocecita que todo el tiempo habla, que dice, bueno, ahora me voy a comer un sándwich, ahora voy acá, voy para allá, este me está cagando? ¿Qué pasa con esa voz? Se calla, porque la planta lo que hace es callar esa voz. En Claro. un momento te la calla, te la mata, te mata ese ego. ¿Qué queda ahí? Bueno, ahí hay luz, ¿no? Cambia Y el yo, digamos, tu verdadero el ser. ser. Exactamente. Yo siempre también, las veces que había leído, porque a mí sí me pareció muy interesante, yo nunca lo probé, pero el estado de conciencia, de apertura de conciencia y el ver otras cosas que no ves con los ojos. Claro. Y he escuchado que gente ha visto personas caminando alrededor, que inclusive muchas veces el que está preparando todo te dice, no te asustes que va a haber alrededor tuyo gente que va a estar caminando, son espíritus, son imágenes, que muchos... Encontré dos partes, una parte que habla del mundo espiritual en sí, Exacto. de lo ajeno a uno, pero que uno lo puede ver, y otros que te dice que es un reflejo de tu propio inconsciente. Sí, en realidad ningún viaje es igual a otro. Claro. Ahora, puede pasar absolutamente de todo, pero hay cosas que son comunes a toda la gente que toma ayahuasca. Y lo más importante es los mensajes que te tira para que vos después, cuando termines el viaje, lo puedas implementar en tu vida diaria y que realmente te conectes con la luz, con el amor, que esa es la fuerza verdadera. Todo lo otro son demonios que vos tenés en la cabeza. Ahora, ¿cuáles son esos demonios que no te permiten seguir adelante? Bueno, la planta te lo va a mostrar. Crudamente te pone adelante cuál es tu miedo. Claro. Todos tenemos miedo. El miedo común a todos es el miedo a morir. Por eso se llama la liana de los muertos. Porque en un momento, si vos tomás ayahuasca en varias oportunidades, te va a presentar la muerte tuya adelante. Y es una muerte que no morís realmente, pero de alguna manera morís. Porque
te hace como una representación de lo que sería morir en serio. Y si vos te resistís, la vas a pasar mal. Ahora, cuando vos realmente lográs soltarte y morís, que sería morir en vida, Sí. te da una sensación de paz que es muy, muy interesante para vos vivir más sueldo en tu vida diaria. Ya no le temes tanto a la muerte porque te muestra qué pasa, entre comillas, porque nadie sabe qué pasa, pero te despeja todos esos fantasmas que vos tenés con respecto a la muerte. Claro. Sobre todo la gente muy racional, Sí, está pegada. que está digamos. pegada a la vida y que dice, bueno, esto es lo único. Claro, si vos pensás que esto es lo único, entonces le tenés terror a la muerte, Sí. porque tu ego no quiere morir. No quiere eso. Ahora, la planta te muestra de alguna manera que hay algo más. Y también te enseña a que vos le dejes lugar al misterio, ¿no? Claro. A no dar una explicación de qué hay después de la muerte. ¿Y a vos qué fue lo más extraño que pudiste ver Y en alguno de esos viajes, esas aperturas? Y en cuanto a lo que sería lo mágico o algo Dentro de lo así, extraño, sí. ¿qué es lo que más te llamó la atención? Mirá, en realidad lo que más llama la atención, ha pasado de todo. Imagínate que hace 5 años que hago ruedas de ayahuasca. Sí. Y, por ejemplo, en el segundo viaje, en donde yo venía de la muerte de mi viejo y venía muy mal, ¿viste? Psicológicamente. También era una persona muy racional, entonces le tenía terror a la muerte. Claro. Y la planta me empezó a explicar de alguna manera, entre comillas, digamos, es difícil entenderlo, pero te cae como una certeza Sí. de por qué había pasado lo que había pasado, ¿no? Sí. Que tampoco es una explicación que se entiende con la mente, ¿no? Es más con el corazón. Sí, esto Y traspasa la mente, ¿no? Va traspasa la mucho más mente, allá de sí. lo que es. Por eso es muy difícil mental. explicar con palabras, pero al mismo tiempo es una certeza. Sí. Por eso, y a través de visiones, que no son alucinaciones, te va mostrando y te va como cobijando y enseñando, te aprendes mucho de que las cosas no pasan porque sí. Claro. Que todo tiene una enseñanza y que cuando las cosas parecen ser más duras es donde más aprendes. Y entonces te va sanando, porque te sana, no es un placebo, Sí. te sana a largo plazo. Yo después de este segundo viaje aprendí a sanar, digamos, el dolor de la partida de un familiar tan querido. Por eso funciona muy bien en duelos la Claro. planta, porque te sana de un lugar tan profundo que vos después, al recordar a esta persona que se fue y al entender que se tenía que ir en ese momento para que aprenda un montón de gente, para que aprenda la misma persona que se fue, la recordás con paz. La recordás desde el amor y no Desde del el amor dolor. y con paz. Claro. ¿Entendés? Como que, bueno, entendés, hay razones que tampoco por ahí en esta vida podemos entender, valga la redundancia, sino que hay que confiar. Claro. Que pasó porque tenía que pasar y no ponerse en un lugar de víctima. Exacto. Eso te explica la planta, te ayuda y te saca un peso pesado, que por ahí con un psicoanálisis vos lo podés lograr, pero acaba la raíz. Claro, acaba sí, yo siempre pensé, el psicoanálisis, si bien por supuesto que ayuda, hay una especie de vacío que para mí tiene que ver con la parte espiritual. Exacto. Que es súper importante. Exacto. Ahí te puede llegar a cerrar toda la rueda. Sí, y el extrañar desde el amor y no desde el dolor, Exacto. te cambia la vida completamente. Si perdés Totalmente. los miedos, cuando perdés tu miedo más terrible y lo otro ya pasa a ser... Ya no le tenés miedo a nada y te llenás de confianza en el buen sentido, ¿no? Exacto. Sin ego. También te da un baño de humildad porque te muestra como un macro, ¿no? Uno siempre está en su mundito creyendo que lo que le pasa es muy importante. Claro. Ahora, cuando te lleva al macro la planta, estamos hablando de un macro en donde hablamos de la historia del universo. Te lleva a ese momento para que vos comprendas que lo que te pasa no es tan importante como vos Exacto. crees y que sos un instante. Ahora yo lo puedo decir con palabras, pero con palabras no llegás a comprender o a ponerte en esa situación. Cuando la planta te pone en esa situación, todos los problemas que vos crees que son terribles se deshacen. Claro. Ni siquiera lo más terrible que te puede pasar, como la pérdida de un hijo, es tan terrible como vos crees. Exacto. Es difícil decir esto, pero es así, porque en la historia del universo lo que nos pasa a nosotros no es ni siquiera un pedo, digamos, Sí. por decirlo de una manera guaranga. Sí. Es la nada, ¿entendés? Y al mismo tiempo
somos importantes porque somos parte del todo, ¿no? Claro. Esto que suena a palabra, a palabrerío que podés encontrar en un libro, lo vivís de primera mano en un viaje con ayahuasca, quizás no en un viaje, porque no es que tomás y se te soluciona el mundo, de ninguna manera. Es muy crudo y es duro enfrentarte con tus demonios. Y algunos que están dispuestos a hacerlo, a algunos les alcanza con uno, otros toman más regularmente, otros toman una vez por año, eso vos lo vas regulando. Pero no hay el cuerpo no genera tolerancia a esto, no es que vos tomás y después tenés que tomar más, al contrario, con el tiempo tomás menos, porque no es una droga, esto es como una llave. Exacto. Se abre una puerta hacia lo inesperado, digamos, pero que te va a ayudar en tu vida propia, ¿no? Claro, a mí siempre con lo que decís, yo todas las veces que escuché hablar de esto, siempre hablaban, por ejemplo, del tema de familiares, ¿no? El enfrentar los miedos. Casi siempre había un problema con alguien, con un familiar, con un padre, con una madre, con un hermano, y siempre te llevaba inclusive a sentir lo que sentía esa persona. Exacto. Que eso fue muy loco. Había una mujer, recuerdo, de Perú, que contaba que ella tenía un gran conflicto con la madre, y después de tomar la ayahuasca, sintió lo que la madre sentía en el momento del conflicto. Totalmente. Entonces, cuando terminó todo, lo primero que hizo fue a verla. Claro. Y es muy loco porque básicamente es como si fuese que navegás todas las redes de unidad universal, es decir, toda la red espiritual que nos une a todos, porque está, es decir... Sí, que estamos todos conectados por algo. Por más que suene muy... No, pero cuando lo vivís de primera mano ya no te lo cuenta ningún líder espiritual. Y otra cosa, tarde o temprano todos lo vivimos de una manera u otra y te encontrás con esta realidad y lo vas a tener que aceptar, aunque sea un minuto antes de morir, siempre va a ocurrir. Claro. Pero siempre el tema de enfrentarte a tus miedos y el tema de las imágenes, ¿no? Que se le presentan y cómo se le presentan, gente que se ve a sí misma y que el otro yo te habla. Exacto. Bueno, una de las situaciones más interesantes que te presenta este tipo de plantas es que vos te ves en tercera persona. Entonces ves cómo funciona tu mente y tu cabeza y tus pensamientos. Y ahí te podés autoanalizar desde afuera. Entonces ves que cuando pensás negativamente te haces un daño energético. Claro. ¿Y por qué pensás negativamente? Porque tenés miedo. Exacto. ¿No? Sí. El perro que ladra no muerde, digamos. El que está enojado es porque tiene miedo. Y hay que aceptar eso. Es difícil aceptarlo. Lo que pasa es que es una situación de confort ponerte en el lugar del enojado. Claro. Todos están contra mí. Ahora, si te das un baño de humildad, podés aceptar que vos te estás enojando porque tenés miedo a algo. ¿A qué le tenés miedo? Bueno, cada uno le tiene miedo a algo distinto, ¿no? Sí. En general, digamos, esta palabra que está tan de moda que es soltar, se trata de eso. De soltar. Cuando soltás un miedo y que lo asumís, ¿cómo lo soltás? Te das cuenta, o sea, lo reconoces. Lo reconoces, claro. Y lo soltás de una manera inexplicable. En ese momento que la ayahuasca te permite vomitar. Es muy común vomitar en la planta. Ahora, sí, eso lo leí también. Es una purga, ¿no? Es como es una purga. El vómito puede ser una purga física, que vos estés intoxicado, o por alimentación, o por alguna droga, o por alcohol. Funciona muy bien en rehabilitación de gente complicada con el alcohol y drogas. Pero generalmente es una purga psicológica. Cualquier cosa que pensamos negativamente se nos instala en la cabeza y nos hace un run run constante. Sí. Cuando la planta te permite vomitar eso, te liberás. ¿Sabes que eso también ocurre dentro de la espiritualidad occidental de algunas religiones? Es decir, los que están, no de la religión en sí, como la iglesia en sí, sino hay gente que realmente se dedica a la sanación espiritual porque tiene una capacidad. Y el tema de sacar un mal o de algo que tenés pegado, uno de los pasos siguientes también es el vómito. El vómito claro. Ir al baño y largar todo. Y yo conozco casos de gente que ha tenido algo muy pegado. Exacto. Y cuando se lo limpiaban, lo primero que hacía era ir al baño y era terrible lo que salía. Claro. Pero era una limpieza absoluta. Y te sentís muy liberado cuando vos vomitás. Eso que vos mismo te metiste a través de un pensamiento, no es que... Exacto. Porque no hay que tener miedo en el sentido de que, se me metió algo porque sí. No, vos con tu pensamiento te lo metiste, con un miedo. Claro, es que siempre, lo que hablamos siempre de no tener miedo, es decir,
Si vos tenés miedo a algo, por más que a veces es inevitable, si tenés una sombra caminando por el living de tu casa y sí, te vas a asustar. Sí. Pero a la larga, lo mejor que puedes hacer es no tener miedo a esa sombra, porque es la única manera de deshacerte de ella. Claro. Y si todo funciona de la misma manera a diferentes niveles. Exactamente. Pero claro, en este caso uno puede decir, no tengo que tener miedo, pero ¿cómo lográs eso? Repitiéndolo, no. Claro, sí. Acá te hace soltar ese miedo, reconocerlo y soltarlo a través de un vómito, y vos ves lo que estás vomitando. Vos ves ese miedo, lo ves perfectamente, que sale de tu cuerpo, y no es 100%, uno parece que un viaje de ayahuasca es terrible. Al contrario, yo por experiencia propia te puedo decir que, por ponerle un porcentaje, el 20-30% puede ser pesado el viaje, en este sentido en donde vos trabajás todos tus males, ¿no? Sí. Psicológicos. Ahora, cuando vos lo largás, se viene el viaje de luz. Claro. Y el viaje de luz es un regalo inexplicable, de amor total, en donde vos te unís con el todo, en donde vos podés experimentar lo que sería una meditación profunda, que es cero ruido en la cabeza. Claro. Cero ego. Cero ego y cero voz. Claro. Y vos decís, uy, qué aburrido, cero. No, al contrario. Y cuando estás ahí decís, yo me quiero quedar acá. Claro. Bueno, es lo que En sienten donde muchos. No hay opinión propia mental, no hay nada. Es la paz total que te lo permite la planta después de elaborar bien tus demonios, Claro. ¿no? Yo estoy preparando algunos casos de experiencias cercanas a la muerte. Y es una cosa que se repite mucho, ¿no? El hecho de decir, yo no vuelvo. Claro. Es decir, no vuelvo. Y no vuelvo y por ahí te despertás. Sí. Y la verdad que la persona le estaba pasando muy bien. Claro, Es decir, que yo supongo que eso, imposible saberlo, ¿no? Pero eso pasará cuando uno muere, ¿no? Muere el ego. ¿Qué queda después de que muere el ego? Y muere ese ser que es paz total, que es unión con el todo. Claro. Y que decís, sí, yo me quedo acá. A mí me ha pasado un montón de veces. Sí, yo me acuerdo de mi madre. Mi mamá antes de morir, ella estaba muy enferma. Y antes de morir perdió la conciencia. Creo que fueron, no sé cuánto tiempo antes. La conciencia, digamos, racional. Sí, exactamente. La conciencia no era que hablaba cosas que no era, nada. Estaba en un estado, estaba más allá, estaba en otro lado. Y vos le veías, estaba sonriendo. Le veías la cara, claro. Y lo único que te decía era que veía cosas, es decir, veía objetos. Era muy loco porque los objetos que veían eran objetos de transporte. Claro. Decía, veo un transporte blanco. Así, veo un caballo blanco. Sí. Veo cosas así. Y estaba en paz, En paz total. Absoluta paz. Claro. Estaba viva, estaba despierta de alguna manera, pero estaba en paz absoluta. Y eso también siempre me llamó la atención, porque no es un caso. No. Son millones Son miles de casos. Gente que ha muerto y ha vuelto. Exacto. Cuenta lo mismo, ¿no? Que era un lugar de luz, de paz total. Después están todos los miedos que uno inventa acá y mete, como que te vas al infierno, que te atacan unos seres, o que pasa lo que pueda llegar a pasar con cualquier fantasma o lo que sea, que tiene que ver más con el miedo acá en la vida material. Claro, ¿no? Manifestaciones del mundo material. Exactamente. Sí. Es decir, la trampa del ego es quiere, pero no vas a tener. Es decir, uno va siempre yendo a buscar eso. Claro. Y las otras plantas, digamos, todo lo que es, por ejemplo, los hongos. Peyote. Sí. ¿El efecto es similar? Porque el de la ayahuasca funciona de la misma manera. El peyote no, bueno, el peyote tiene mescalina. No he probado peyote, pero tiene que ver más con un viaje parecido a lo que sería un LSD. Claro. Por ahí no tan oscuro, ¿no? Que se pueda llegar a poner oscuro, aunque hay malos viajes también de peyote, pero todos tienen que ver con lo mismo. Sí. Con la unión con el todo, en donde el ego se funde con el todo. Eso te da una paz para la vida cuando vos volvés del viaje. Ahora, ¿qué pasa? Vos podés llegar a ir a tomar ayahuasca, que les pasa a todos, y en el viaje ves un montón de cosas que te hacen mal, pero si vos volvés y no cambiás algo de lo que te mostró, claro, estás en la enseguida misma. Se cierra otra vez esa dimensión que se había abierto, porque claro, tenemos que vivir acá y eso es lo que nos toca, ¿no? Sí. Y si vos no aplicás algo que te dé más tranquilidad, que no significa ser un Buda, no es que hay que ponerse una túnica y ponerse a meditar las 24 horas, no, pero sí estar más atento a qué es lo que te embronca, ¿no? Sí. Y si vos no tomás nota de eso y te perdés otra vez en la ciudad, te enmierdas de nuevo,
y no sirve de nada. Acá lo importante es lo que viste en el viaje que te lo mostró, aplicalo en lo terrenal para estar más tranquilo y para ya vibrar de otra manera distinta. Y cuando vos vibrás en el amor, que es una energía, que es la energía verdadera, cualquier cosa que te pueda pasar alrededor no te afecta. No te afecta, porque vos no lo agarrás con la mente, ¿entendés? Pasa algo, incluso de lo más terrible, si vos estás en eje, claro, no te afecta para nada. O si te afecta un poco, volver Volver al eje. Es difícil, no es fácil. Es una práctica diaria. Sí. Diaria y bueno, lo bueno es que tenés para practicar todo el tiempo. Como decían los budistas, ¿sí? Cada vez que se te presenta una cosa de estas, hay que dar gracias porque te está ayudando, ¿no? Exacto. No es un obstáculo. Terminás es un por pedal, eso, un escalón, digo. Viste, vos ves mucha gente que tiene cáncer y le termina agradeciendo al cáncer. Claro, porque el cáncer es lo que lo empujó a ver la vida de otra manera, a saber que somos finitos, de que no hay que vivir en automático, de apreciar. Uno se olvida. A mí me pasa de olvidarme de que estar vivo es realmente un milagro. Y vivir ahora. Sí. Es decir, no vivir... Claro, eso sí. La clave es vivir en el ahora, que la mente no vaya hacia atrás y adelante. ¿Sabes que vi una película que trabaja Will Smith hace mucho, que la vi varias veces, me gustó mucho, con el director de Sexto Sentido? Él tiene un hijo donde en un planeta que es la Tierra se enfrentan unos especies de monstruos que el monstruo solamente los podía ver si ellos tenían miedo. Bueno, era muy una muy buena metáfora. Y él dice algo, le dice: el peligro es real, pero el miedo es una ilusión. Exactamente. Es decir, vos podés tener miedo, pero realmente lo peligroso va a estar alrededor tuyo. No tenés que tener miedo. Es decir, el miedo es un invento de tu cabeza porque, bueno, porque tu ego no quiere morir. Claro. Esa es la cosa. Y es difícil sacarte de ese miedo, sobre todo cuando tu vida está en peligro. Tampoco se trata de... Sí, de ir y meterte. Claro. No tengo miedo, bueno. Claro, me meto en la tribuna de Boca con la camiseta de River. Claro, exactamente. Hay que cuidar la vida de uno. Claro, una cosa es otra cosa es estupidez. Claro. Es decir, no es lo mismo, pero yendo digamos, al fin de la cuestión, ¿de qué se tratan todas estas plantas que se están acercando de alguna manera a nosotros? Las plantas están mucho antes que nosotros en la Tierra, tienen más sabiduría. Todos los digamos, la jungla es como el gran botiquín que tenemos todos, ¿no? De ahí vienen todos los remedios. Pero ¿de qué se trata todo esto? Ya que está todo tan podrido, acercarse un poquito más a la verdad y despejar un poquito todos estos miedos para vivir mejor, y para vivir mejor para todos, ¿no? No es para uno solo. Y sabiendo que la respuesta está acá dentro, ¿no? De uno mismo. Después cada uno elegirá su camino, ¿no? Así es. Es muy fácil señalar sin saber de qué se habla. Exactamente, hay que vivirlo. Hay que vivirlo de distintas maneras. Lo podés vivir con una meditación profunda. Sí. Después hay muchos elementos en la vida diaria que te pueden conectar con esta situación de paz, que es desde tocar un instrumento hasta leer un libro. Perderte en una actividad es una meditación. Claro, abstraerte del mundo y concentrarte en algo. Sí, exactamente. Sí. Y ahí te va a ayudar, ¿no? Ahora, si vas a hacer alguna de estas experiencias, tenés que averiguar mucho con quién lo haces, dónde lo haces, y sobre todo preguntarte a vos mismo si tenés ganas de cambiar algo. Claro. Y si vos tenés miedo y decís, no estoy para hacerlo, viste que eso generalmente sucede, estoy pasando un mal momento. Al contrario, cuando vos estás peor, es el momento indicado para hacerlo. Si vos estás bien y feliz, bueno, seguramente te convendrá seguir así, aprovechar ese momento, ¿no? Sí. Pero si vos estás mal, es una buena oportunidad para adentrarte en estos lugares. Y hay ciertas contraindicaciones para gente con esquizofrenia o que toma medicaciones. Sí. No es recomendable, ¿no? Hay una preparación física, ¿no? Y hay una preparación física que, bueno, después cuando vos te contactás con algún chamán que la sirve, te lo va a decir, pero hay que hacer unos 4 o 5 días de dieta, que tiene que ver con no comer carnes, no comer sal ni picante, y ir con es como ir con el cuerpo más liviano, ¿no? Claro. Que tiene que ver con eso. Después, una vez que te limpia,
y vivir la experiencia de... Y hay alguna gente que no está para esto y está perfecto, que se puede conectar. Sí, totalmente. Porque no es fácil, ¿eh? No es para cualquiera, no es que tenés que ser un elegido tampoco para hacerlo. Simplemente que por ahí se te cruza en tu vida y algo te atrae, bueno. Y si se te cruza, por algo es. Por algo, exactamente, por algo es, por algo es. Pero bueno, cualquiera de estas... Y hay, lamentablemente, como decíamos antes, la ayahuasca está muy comercializada y se desvirtúa un poco. Claro. El sentido y lo que es esta planta, ¿no? Entonces hay muchos casos de gente que hace un viaje, 2 viajes con un contexto que no es el adecuado. Y bueno, te vas a llevar una mala impresión, ¿no? Porque ahí vas a empezar a hacer tus interpretaciones y si no hay nadie que te asista, yo creo que lo ideal, el ideal sería la planta con un acompañamiento terapéutico de alguien que consuma planta o que sepa de qué se trata. Claro, yo había leído acerca de la persona que está ahí, la que lo hace bien, digamos, sí, el una chamán. Especie de mediador, ¿no? Entre el mundo espiritual y el mundo físico. No tiene que intervenir de más, lo justo, ¿no? Que sería tocar una música, pues la música ayuda al viaje, a que vos te transportes. Y fundamentalmente de dónde trae la planta, ¿no? Si la planta, después se encarga solo la planta es la que te cuida. Claro, la abuelita que le dicen la abuelita, claro. Sí. A veces vos sentís que la planta la escuchás, que te habla o vos mismo te estás hablando desde otro punto. Y después pueden pasar un montón de cosas, lo que decíamos de ver seres. Y bueno, uno cuenta, y si vi un ser y otro que no cree en eso, te va a hacer interpretaciones varias y te va a tratar de interpretar lo que vos viste, pero vos de primera mano ya ves, sabés lo que viste, ¿entendés? A mí me ha pasado de estar tomando en Brasil y bueno, de ver cosas que después te das cuenta que no lo tenés que comentar con cualquiera, porque el otro te va a hacer tu interpretación y si no tenés a alguien que lo reciba, entonces no tiene sentido. Sí, ¿no? Libre de juicio, ¿no? Sí, y tampoco tratar de dar lección, ¿no? Porque nadie tiene la verdad. Es verdad. Nadie tiene la verdad, pero esto yo creo que te acerca un poquito más a lo que es la verdad y para estar un poquito mejor, ¿no? Yo creo que hay que probar. Yo lo quiero probar. Bueno, cuando quieras. Pero hay que averiguar mucho. Sí. Hay que averiguar mucho, saber dónde hacerlo, cómo hacerlo y en qué momento lo vas a hacer, ¿no? Eso es fundamental. Así que bueno, Rodrigo, esto que se ha puesto, mira, nada que ver con las aperturas que solemos hacer. Sí. En este caso es una charla mano a mano. Era algo pendiente de la primera vez que nos encontramos. Sí. Yo recuerdo que estaba este momento pendiente. Claro. Así que nos hemos puesto al día. Muchas gracias, Rodrigo. En este día feriado nosotros arrancamos a correr la voz. En minutos lo de siempre. Las historias del gallo, de rock, de guerra. Algunas cositas que hemos preparado para todos ustedes. Medication, your medication makes me high. La historia de hoy tiene que ver con una foto que ya van a poder ver en Twitter. Una foto que fue tomada durante la guerra de Vietnam y que tiene una buena historia detrás, porque hay varios sucesos que se fueron encadenando y que terminaron salvándole la vida a el protagonista de esta imagen. Justamente el soldado que aparece caminando por un campo de arroz con su uniforme de piloto y siendo apuntado por una mujer con un rifle con una bayoneta, se llama Dewey Wayne Weidel, que al día de hoy tiene 82 años, y durante la guerra de Vietnam se desempeñó como piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En una misión en la que él estaba manejando su avión, el aparato es derribado y el tipo, antes de tocar tierra, intenta eyectarse, pero el paracaídas no se abre del todo y cae a tierra sin detener la velocidad de la caída como correspondía, pero sobrevive. Pero al ver que el paracaídas no se abre, él dijo, bueno, todo el mundo me va a dar por muerto, van a pensar que me morí en la caída y otros aviones que estaban sobrevolando por ahí o testigos potenciales van a creer que yo me morí y no van a mandar a nadie a buscarme. Y el otro pensamiento que lo asaltó rápidamente, apenas tocó tierra, es, bueno, ahora todas las personas que me rodean me quieren matar, porque estaba sobre territorio enemigo. Eso te enfoca
un poco, te pone en alerta, contó Weidel, pero por suerte, dijo también, no quisieron matarme, sino solamente me querían capturar. Entonces lo toman como prisionero y lo llevan a un lugar que era trágicamente famoso, que era una prisión en Vietnam, que ya venía desde la época de la invasión francesa. Se llamaba Hoa Lo, la prisión de Hoa Lo, pero los soldados norteamericanos, con un humor bastante irónico y sarcástico, le habían puesto el Hanoi Hilton, porque era como un lugar, una prisión, en donde eran alojados la mayoría de los prisioneros de guerra norteamericanos. Entonces, tomando el nombre de la cadena de hoteles famosa, le pusieron el Hanoi Hilton. No está muy claro quién fue el primero que lo llamó así, Hanoi Hilton, aunque se cree que fue el piloto Bob Schumacher, uno de los primeros que llegó a este alojamiento y que lo escribió en la pared: bienvenidos al Hanoi Hilton, en una de las paredes, como para darle la bienvenida a otro piloto que había caído en desgracia, Robert Peel. La mayoría eran pilotos porque, bueno, eran derribados, era más fácil capturar un piloto indefenso que por ahí a miembros de los Marines o de la infantería, que marchaban en mayor cantidad de números. Empezaron a alojarse ahí en 1967 muchos prisioneros norteamericanos, y como la mayoría de los pilotos habían sido entrenados en una base aérea que quedaba cerca de Las Vegas, todas las referencias a los distintos lugares que tenía este alojamiento, este Hanoi Hilton, hacían referencia justamente a cosas de Las Vegas. Golden Nugget, Thunderbird, Stardust, Riviera, Desert Inn, todos los hoteles famosos de Las Vegas. Ellos bautizaban cada pabellón con un nombre cercano o que les traía algún tipo de recuerdo, casi como un pasatiempo era, ¿no? Como una cosa de alguna forma, dice, bueno, me siento más cerca de casa en esta prisión horrorosa que era el Hanoi Hilton. Muchos de ellos eran torturados, digo, no era que los tenían ahí y nada más, sino que en la mayoría de los casos pasaron muchos años detenidos en ese lugar. Muchos fueron duramente interrogados, otros se les privaba de comida, por ejemplo, o de mínimas condiciones de higiene, e incluso algunos le mezclaban la comida con restos de caca de animales o seres humanos para directamente que se contagiaran todo tipo de pestes y murieran en el camino. Pero pasaron mucha gente mucho tiempo, incluyendo algunos que por ahí nos suenan hoy, como John McCain, el senador famoso de los Estados Unidos, que fue candidato también a la presidencia republicana en 2008. Pasó 5 años y medio como prisionero de guerra ahí. Él era piloto de la Marina, y algunos pasaron incluso hasta 7 años y medio detenidos en ese lugar. Pero bueno, ahí fue alojado este piloto del que les estaba contando, Weidel, y rápidamente se dio cuenta que él no lo iban a matar, sino que lo iban a utilizar como propaganda. Cuando vos entrabas en esa prisión, cuando eras detenido, lo primero que te hacían escuchar eran unas grabaciones obtenidas mediante torturas de compañeros tuyos. Entonces te decían: esto te va a pasar a vos si no cantás, si no nos das información. Y por supuesto que Vietnam del Norte negaba todo tipo de torturas y nada. Y una mañana, una semana después de haber entrado ahí, lo levantan de su celda y le dicen: vení que te vamos a testear. Y le ponen una venda. Él dijo: bueno, ahora voy a ser sometido a alguna sesión de tortura, y después me llevarán a una corte. Había una especie de corte donde te hacían ingresar, te declaraban culpable, y después te declaraban culpable por esas confesiones que habían obtenido mediante tortura, y después te ejecutaban o te condenaban a muerte o te sometían a más torturas. Él creyó que ese iba a ser su destino, pero de pronto le sacan esta venda y se da cuenta que no estaba en ninguna corte ni en ningún tribunal de ningún tipo, sino estaba caminando por una rosal, y frente a él había un equipo de filmación y de foto que le llamaron la atención, que eran occidentales. O sea, eran rubios, altos, occidentales. Había uno que sacaba fotos y otro que filmaba video, y después pudo saber que eran gente de Alemania Oriental, que en esa época todavía estaba el muro, claramente,
que estaba haciendo un documental sobre la guerra de Vietnam llamado Pilots in Pajamas, o Pilotos en Pijama, porque el uniforme de piloto parecía un pijama. Y cuenta, este soldado dice, me tuvieron caminando de un lado para el otro en el medio de este arrozal, y solamente me decían, tené tu cabeza abajo, no digas nada, mira para el piso, no digas nada. Y siempre me apuntaban con las cámaras y me filmaban. Y ahí Weidel dice, bueno, por ahí acá tengo una chance. Entonces cuando lo filmaban con la cámara de video, él levantaba la vista y miraba fijamente a la cámara, por un segundo. Varias veces lo repitió y los tipos le decían, te dije que tengas la cabeza baja, no la levantes. Pero él dice, yo pensé que esa era por ahí mi única chance de que alguien me reconociera. Digo, si miro fijo a la cámara y estas imágenes se ven en algún lugar del mundo, quizás mi familia sepa que todavía estoy vivo y puedan hacer algo para venir a rescatarme. Era una chance mínima, pero finalmente le sale esa chance, porque este documental, Pilotos en Pijamas, se pasa en la televisión alemana de 1968, en la de Alemania Oriental. Obviamente, todo el bloque oriental era monitoreado por la inteligencia militar norteamericana para saber qué andaban haciendo los países comunistas y qué tipo de propaganda llevaban adelante. Y en uno de estos segmentos reconocen que hay un soldado norteamericano. Entonces dicen, bueno, pará, este es uno de los nuestros que está vivo y nosotros no sabemos quién es. Lo identifican, llevándole las imágenes a la familia. Y la familia dice, sí, es Dewey Wayne Waddell, es nuestro pariente. Y ahí se enteran que no estaba muerto. Ahí se entera también el ejército norteamericano y la Fuerza Aérea norteamericana que que este tipo no estaba muerto como se creía. Y pasó a ser de un desaparecido en acción a un prisionero de guerra. No, él había sido declarado desaparecido en acción, missing action, pasa a ser prisoner of war. A él lo largan recién en 1973, 6 años después de haber sido capturado. Pero la historia de la foto no termina ahí, porque muchos años después él va a una convención de dibujos animados y de fotografía. Y ahí un amigo de él le dice, mirá, yo conozco al hijo de un fotógrafo alemán, dice, que se llama Thomas Bilhart, el fotógrafo. El hijo está acá, dice, y me parece que es el hombre que estuvo atrás de la cámara, el hombre que te sacó esa foto. A ver, bueno, se conocen, empiezan a entablar una relación y efectivamente era el hijo del tipo que le había sacado la foto en ese arrozal, con lo que él decide viajar a Berlín para interiorizarse más en el trabajo de este fotógrafo que le había sacado esa foto y que había estado en la filmación. Y cuando llega al estudio donde trabajaba este buen señor, estaba la foto de él caminando por el arrozal, enmarcada, colgada en la pared, y que había sido justamente tomada el día que se grabó ese documental Pilotos en Pijamas. Un amigo de ambos hace los arreglos para que el fotógrafo y el ex prisionero se conozcan y se encuentran en Berlín en 1990 y tienen, bueno, una charla, se intercambian recuerdos y también acceden a compartir una nota en los medios, en los diarios y en la televisión local. Y la esposa de Waddell le dice, mira, te quiero comprar la foto. Dice, la verdad que para mí tiene mucho valor. Yo gracias a esta foto me enteré que él estaba vivo. Quiero comprártela. Y el fotógrafo accede obviamente a dársela. Finalmente, bueno, se pone en contacto con el tipo que lo fotografió y que de alguna manera le salvó la vida, porque si esos alemanes no hubieran estado ahí, probablemente él hubiera estado preso muchos años más o quizás hubiera sido sometido a esas sesiones de tortura y por ahí quedaba en el camino. Después, muchos años después, él decide volver a Vietnam, a ver como turista. Va por primera vez en 1994 con su mujer y sus hijos, y mientras sobrevuela Vietnam, recordaba cómo sobrevolaba él con su avión y el momento en que es derribado, y después va a visitar la cárcel donde estuvo preso, una cárcel que funcionó mucho tiempo más, y después hoy ya fue demolida y solo queda la fachada a modo de recuerdo, y cuando entra en la prisión otra vez a visitar, hay uno de los oficiales que lo recibe, uno de los tipos que laburaban en la prisión en ese momento, le dice, bueno, ¿qué siente ahora y qué sentía en ese momento cuando estuvo prisionero acá?
Dice, la verdad que el único recuerdo que tengo es las ganas de irme a la mierda que tenía, le dice el tipo. Y bueno, fue gracias a esa foto que un tipo que estaba prácticamente condenado a ser prisionero hasta quién sabe cuándo, o condenado directamente a muerte si no respondía bajo tortura, fue salvado milagrosamente por un documental que iba primero a Alemania Oriental y que después termina dando la vuelta al mundo, en una época, 1968, donde las cosas no daban tan rápido la vuelta al mundo, tardaba un poco más. Pero bueno, ahí fue la historia entonces de este piloto norteamericano que gracias a una foto salvó su vida en la guerra de Vietnam. Imponer una canción como canción oficial que acompaña al equipo en el Mundial de Rusia. Porque en el Mundial de Brasil se impuso el Brasil Decime Qué Se Siente, pero nadie, digamos, fue algo más espontáneo, ¿no? No hubo como una competencia entre varias canciones y finalmente ganó esa de Brasil Decime Qué Se Siente, que en el momento era una canción bostera, porque me acuerdo que la cantaba la hinchada de Boca diciendo River Decime Qué Se Siente, referida al descenso al Nacional B. Y era raro ver cómo hinchas de River cantaban esa canción que al final para mí terminó siendo negativa, porque mentía, ¿no? Hablaba de que Maradona era más grande que Pelé, cuando Pelé tiene más títulos mundiales, bueno, alguno discutirá, y otras cosas que no eran ciertas, ¿no? Brasil no nos tiene miedo de ninguna manera. Pero bueno, volviendo al Mundial que se avecina, si vos entras a YouTube y buscás canciones Mundial 2018 Argentina, te encontrás con una cantidad que superan los 10, ¿no? 10 canciones hay casi, 10, 12 canciones. Hice una selección de 4 canciones para que elijamos una. ¿Te parece, Alfredo? Una canción. O sea, vos escuchaste todas las canciones que están dando vueltas con respecto al Mundial. Y seleccioné 4. ¿Que son los finalistas para vos? Para mí son las finalistas. Vamos a escucharla una por una. En algún momento por ahí, Mati, te digo, frenar acá porque hay alguna frase que quizás nos haga ruido o no. Pero siendo futboleros como somos nosotros, me parece que tenemos autoridad para decir esta canción va a pegar. Porque una canción futbolera que pega tiene que tener muchas cosas. Que la letra, primero, que no mienta. Que el rival al cual estás pegando sea justo el rival, ¿no? Digamos, si ahora vos le pegás a Chile, para mí no tiene sentido, si ni siquiera va a jugar el Mundial, le estás dando entidad. Pero bueno, vamos a analizar cada una por separado. Primero, una que se colgó de las tetas de un super hit como es Despacito. Vamos a escucharla, a ver si nos cierra. Daría la vida, es como que está mal acentuada, ¿no? Pasa jugadores, pero no la pasión. Argento soy de la cuna y cajón. Ahí está bien, me gusta. Tu copa del mundo eres mi obsesión. Sueño con la copa, pierdo la razón. Veo el obelisco lleno desde el cielo. Muy larga. Ya estoy en la cabeza más de lo normal. Todos alentamos y cada vez más. Nos morimos por ser campeones del mundo. No. Argentino, agradezco al cielo por ser argentino, agradezco por el Diego y por el hijo, siempre alentaremos. El estribillo me gusta, ¿eh? ¿Sabes lo que no me gusta? Que es muy larga, mirá, la letra no termina más. O sea, para que una letra pegue tiene que tener una estrofa, 2 como mucho, una segunda vuelta y no más. Estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Está bien, pero se repite la estrofa después. Este tiene estrofa, estribillo, estrofa, no para más. Y una cabeza de Aparte, de hincha siento no que piensa si no tanto. estás acompañado por la base es complicada seguir el ritmo de la letra. Te vas a hacer una ensalada. En un momento tiene una velocidad que en la cancha vos no podés Con la gente es sostener. complicada coordinarla Sí. a cantito pelado. Aunque el tar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 a Es pegadiza. es pegadizo. Pero eso, como decís vos, Se le vas a extendió en la meter letra. la, porque la letra no te la vas a acordar. Nah, esta la borramos, ¿no? Esta no tiene que llegar. Después está una que cantamos todos, digamos, que es Pasos al costado de Turf, que llegó a muchas hinchadas y que tiene su versión con respecto a la selección, que es esta, mirá. Llegó la hora de alentar a muerte a la Argentina. Yo quiero verte otra vez ganar el Mundial. Está
Hasta ahí va bien. Que vengan los ingleses y también los brasileros. Correcto, el rival está correcto. De la mano de Diego le vamos a demostrar. De la mano del Diego, dice. Con la celeste y blanca en el corazón. Yo quiero ver jugar a la selección. Malísimo, En malísimo. la tribuna siempre va a carpinchar, gritando por vos. Llegó la hora de... Ay, ahí vuelve. Este la hizo corta, pero no es de la mano del Diego. El Diego va a estar comentado. Ah, de Leo, dice. De Leo. Perdón, mala mía. Pero De la parece. no, está bien, de la mano de Leo. Igual siempre va a ser nuestra bandera, Diego. Sí, vos decís que hay que meterlo a Maradona, pero Maradona está tirando muy para atrás. Ah, al sí, equipo, porque no banca nada. No pero banca siempre, nada. hasta que otro no gane un mundial, Sí, es verdad. el Diego tiene autoridad de decir lo que quiera. Es nuestra bandera. ¿Sabes qué no me gustó? Como que la frase no me sonó futbolera. Para mí la escribió alguien que no va a la cancha. Se nota demasiado. Así, Puede ser, ¿A vos sí. te gustó esta? No. No, es como que aparte Muy es simple, repetitiva. Tiene que tener algo nuevo. A ver, la siguiente. Bueno, esta la hizo la hinchada de Boca, que es la parte de adelante de Calamaro. Hay una versión de un tema bostero, pero la hicieron para la selección. A ver. Nada. El estribillo. Me gusta. Habría que cambiarle algo. Mirá que yo soy de Boca, pero decirle al brasilero lo que te espera jugar en la Bombonera. Bueno, esta me gustó, pero lo podemos escuchar de nuevo e ir parándolos en los Dale. momentos de día, a ver qué le cambiamos a este. Dale, a ver. No es necesario correr a nadie ya. No. ¿A dónde lo corrimos a los ingleses? Sí, en el 86 lo Sí, la hay pistola imágenes. Gámez y todo eso. No, pero vos. Pero en todos lados. Bueno, pero ya lo corriste en México. Para mí está bien. Al inglés hay que Bueno, está checar. Ahí compro. Bueno, a lo ver la dejamos. siguiente. A ver el que sigue. Esta no. A ver, parala ahí. Los alemanes tienen miedo de cruzarnos. Si hay algo Yo creo que si hay algo que quieren los alemanes es cruzarnos, porque cruzarnos. nos ganan siempre. Yo tengo miedo de cruzarme al alemán. Ya tengo miedo de Sí. cruzarme con todos hoy por cómo estamos. Bueno, sí, hasta con Islandia. Brasil, Pero, Alemania, Inglaterra, cualquiera. entonces, al brasilero lo corrimos en todos no, a los a ingleses. los alemanes tienen miedo de cruzarnos, los brasileños tienen miedo de venir a la Bombonera. Es que ese. ¿Cuántas veces vino Brasil a la Bombonera? Ahí ya metimos la camiseta. O Pero- sea, le hizo la hinchada de Boca. Sí, yo creo que esa no va. Hay que atacarlo No, por otro porque lado. Los de River te van a bardear por la Bombonera. Pero aparte, Brasil-Argentina. Creo que nunca jugaron la Bombonera. Y chances de que se dé No eso. recuerdo, yo por no ahí recuerdo. ahora con Chiquitapia, pero me da la sensación de que ahí le ganó el hincha. Hay que barajar y dar de ahí nuevo. hay en que esa. cambiar. A la Argentina que diga. Tienen miedo de venir a la Argentina. Porque como dice, a ver, déjame ver, así los podemos ayudar también. Tirarle un toque para atrás y porque también vamos a aportar. Ahí va. Sí, los alemanes. No. Ah. Tiene que terminar con era. Rima muy bien igual. Sí. Espera, Bombonera. Claro. Ay, no se me ocurre nada con era ahora. Por ahí habría que cambiarla. Dame un tiempito que yo después hablo con Diceo y le digo lo que tiene que poner. ¿Y qué más decía? A ver qué más decía. Bien. Me encantó esa, ¿no? Pero ahí ya va sola. Ya va sola. Y dale. Muevo dale. la cabecita del piecito. Sí. Esa parte. Y dale selecciones también es muy Sí, bueno. hay mucho sentimiento ahí. Metiste Malvinas. Sí, hay que cambiar esas dos, nada más. Sí, al principio. Y el principio y va como Yo piña. creo que ahí teníamos que meterle algo como más nacional, más nuestro, Sí. sin atacar a No hay que decir ni ningún- alemanes ni brasileros porque nos pueden pintar la cara hoy como estamos y esta Bueno, canción no pero va. son los rivales número uno. Alemanes, brasileños. Al alemán habría que sacarlo. Es inglés y Y este a brasileño. diferencia de los otros, es muy de cancha. Sí. No tiene la base del tema de moda. Claro.
que el Brasil Decime que se siente estaba buenísimo porque era una base de un tema que la Sí, rompe, es un nace del clásico seno de la cancha, y digamos. estaba bien. Sí. Y hay una más. Hay una que está hecha con el tema de moda, que es La Casa de Papel. Yo no vi La Casa de Papel, pero me parece que va justo. Digamos, el ritmo va justo. Yo vi La Casa de Papel. Sí. Y sí, es el tema ese que está de moda en los boliches, todo. Igual Me ya gusta llegó a el la- ritmo, llevado acá a temas de cancha, a canciones de cancha. Llegó a la cancha, la hinchada de Boca tiene un tema ¿Oficial? nuevo. Sí, tiene un tema oficial con esto. Pero ahora lo hicieron con la Argentina. Un tal Pata Castro le escribió y la toca ahí con su guitarrita. Escúchala. Che brasilero, yo no me olvido que en el 50 pechaste contra Uruguay, vos chileno, si tenés suerte, en 4 años la jugás. Yo tengo un sueño, ganar la copa y ver a Messi que la pueda levantar como aquel día que Maradona nos hizo ganar el mundial. Y ahí terminó. Esta es redondita, ¿eh? Para mí tiene que ir Sí, esta. pero es de fogón y la previa. Dentro de la cancha no la veo. No, che, brasilero. Sumale bombos. Y capaz que trompetas. porque le falta gente, porque está muy solo con la guitarra. Para mí hay un gran Y cantaba acierto. un poco más rápida, perdón. Más rápida decís, Sí, che, brasilero. sí, brasilero. Es verdad. Hay que Sí. meterle una velocidad más. Claro, y va. puede ser. Y me gusta que menciona cómo la pecharon en el 50. Porque Sí, nos fuimos muy lejos. y es verdad, aparte nos fuimos a una en donde no estuvimos, porque ahí le ganó Uruguay. La vimos de afuera, pero me da buena sensación esta, Y no está mal, Esta- es pegadiza. Esta y la otra le cambiamos, ¿te parece? Claro, yo me llevo la imagen directamente del pibe, no sé, en la previa, fuera del estadio con la guitarra, todos con cerveza en la mano, Fernet, él con la guitarra y todo. Y por ahí hay que cambiar los bombos por la guitarra. También. No sé, ahora, para que... ¿A quién le pasamos lo que vamos a Eso hacer? te iba a decir. ¿Pula está yendo? ¿Quién maneja? ¿El Rafa? Para la hinchada de Boca me parece que va. La hinchada Unidas de Barras Argentinas, Esa ¿cómo no era existe eso? más. Pero bueno, déjame que busque la cuenta de Twitter del Rafa. Pero entonces, ¿cómo queda? Las primeras dos no, La despacito primera no. La otra la Ya me la olvidé, la toqueteamos. Ahora en un ratito por ahí te tiro la Y original. el de la guitarra bien, Y este una velocidad más Bela Chao una velocidad y más. sale como Y el piña. principio de esta que gustó. Ahí está. Dale, vamos con esas. De esta, la parte de Malvinas es un sentimiento. Esa pero me puso como loco. Bueno, listo, vamos con esta. Ya le escribo al Rafa Diceo. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Estoy hablando de los Stooges, la banda que, junto a algunas otras, pavimentó el camino para la furia punk que vendría unos años después. Y hay un disco que es quizás el más legendario de los Stooges, que se llama Raw Power, que tiene una buena historia atrás, sobre todo de la canción Raw Power, que fue lanzada originalmente en 1973 y que, si bien hoy es considerada una banda de culto, un disco influyente, una canción muy famosa, en su momento fue bastante ignorada por el movimiento mainstream del rock de esa época, que estaba completamente en otra cosa. Pero en los mundos subterráneos de los Estados Unidos, los Stooges se movían, no con mucho
buen andar, porque estaban bastante drogados todos y no tenían mucha idea de hacia dónde llevar su carrera, ni siquiera el propio Iggy Pop. En ese momento, el guitarrista de la banda, James Williamson, y compositor junto a Iggy Pop de la canción Raw Power, recuerda que todo el mundo prácticamente ignoró el lanzamiento de ese disco, y dice, aún así, las canciones sobrevivieron múltiples mixes y remixes y cambios de sonido a lo largo del tiempo, y dice, todavía la rockean. Hay gente que todavía le gusta ese sonido, que le gustan esas canciones, así que ¿qué te puedo decir? Me parece que es el legado de esas canciones es que aún hoy resisten el paso del tiempo. Pero en 1971, antes de salir con este álbum, los Stooges estaban detonados. Habían colapsado todos a la adicción a las drogas, y su sello discográfico directamente los ignoraba, no les llevaba el apunte en lo más mínimo. Y Pop había por lo menos podido mantener en la banda a James Williamson, el guitarrista, y ya componían como dúo, mientras trataban de buscar otros miembros para que formaran parte de la banda en Michigan, en Ann Arbor. Y recuerda Williamson, dice, teníamos un contrato discográfico con Columbia, y Jim, como él le dice a Iggy Pop, porque Iggy Pop su verdadero nombre es Jim, Iggy lo había firmado con Mainman Management. Mainman Management era la empresa que manejaba a los artistas. El contrato discográfico era de Columbia, pero el management de la banda lo hacía esta empresa llamada Mainman, que era el mismo management que manejaba a David Bowie, recuerda Williamson. Entonces fuimos a Londres con la idea de armar una banda nueva, de grabar un disco, pero cuando llegamos allá no terminamos de encontrar a nadie que cuajara con lo que teníamos nosotros en mente. No, y tampoco había mucha gente interesada en tocar con nosotros, esa es la verdad. Así que volvimos otra vez a llamar a los hermanos Ashton, el guitarrista Ron Ashton y el baterista Scott, quienes habían estado con nosotros en los Stooges, pero decidimos que Ron tocara el bajo, que es algo que él había hecho cuando lo conocimos por primera vez. Así que ahí fue como se reformaron los Stooges, si querés llamarlo de esa manera, recuerda Williamson en esta nota. De hecho, ahí los Stooges dicen, bueno, ya tenemos la formación, vamos a ponernos a trabajar, y el propio Williamson con Iggy Pop empiezan a producir varias canciones, se ponen a componer, y a ellos les gustaba el material que estaban generando, pero su sello discográfico no mostraba ningún interés. No, decía, la verdad que esto, ble, ni fu ni fa. Y Williamson recuerda ese momento como algo bastante turbulento. Dice, fueron tiempos turbulentos en términos de encontrar el material para el disco, porque ni al sello ni al management se podían acostumbrar a cómo estábamos tocando nosotros, a cómo tocábamos nosotros, a nuestro sonido, y todo el tiempo se la pasaban rechazando nuestras canciones. Y nosotros les presentábamos material y decimos, queremos que esta canción vaya al disco. No. Bueno, queremos que estas otras. No. Y por era una cuestión de que las expectativas de cada parte del team estaban completamente alejadas unas de las otras. Así que nos pusimos a trabajar igual con Jim, como le dice a Iggy Pop, y generalmente yo aparecía con un riff, nos juntábamos, él armaba algo de las letras y después íbamos para atrás y para adelante moldeando la canción a partir de esa idea primigenia. Generalmente yo escribía los riffs en mi habitación con una guitarra acústica, y así surgió Raw Power, la canción Raw Power, y tuvimos un poco de fortuna porque como el sello y el management le seguían rechazando los discos, los temas, ocurrió en un momento que este management, que también manejaba a David Bowie, puso toda su atención en Bowie porque querían hacerlo exitoso en los Estados Unidos. Así que por un rato nos dejaron de dar pelota, nos dejaron de decir qué podíamos hacer y qué no, y aprovechamos esa época para meternos en el estudio y grabar el disco. Dice, claro, como nadie les daba pelota, dice, bueno, vamos a grabar lo que queremos nosotros, y nos salimos con la nuestra. El disco se llamó Raw Power, y el tema que da nombre al disco es una de las canciones más conocidas, pero Williamson hasta el día de hoy no sabe de qué se trata la letra. Dice, la verdad que no tengo idea.
No sé ni de qué se trata, nunca le presté demasiada pelota. Pero la banda, con ese tema como caballito de batalla y algunas otras canciones que eran bastante poderosas, empiezan a moldear el disco y se arman también de una buena dosis de energía y el management les termina dando bola. Le dicen, bueno, está bien. Dice, vamos a laburar sobre estas canciones que trajeron ustedes. David Bowie, además de tratar de pegarla en los Estados Unidos, en ese momento también estaba produciendo un montón de bandas. Había trabajado con Mott the Hoople, entre las más conocidas y algunas otras. Entonces, los del management le dicen, bueno, vamos a traer a Bowie para que les produzca estas canciones que ustedes grabaron, para que les meta un poco de su magia. Así que esas canciones que habían hecho con un ingeniero de Columbia y en un estudio en Londres, terminan teniendo la salsa secreta de Bowie, que en realidad no era tal. Era nada más que llevarlo a Bowie y que le pusiera alguna pizca de su propio talento. Recuerde a Williamson que la grabación fue bastante rara para él, porque dice, fue mi primer disco como tal. Yo nunca había grabado, así que no sabía un carajo de grabar. Y los otros compañeros que tenían la banda tampoco eran tan buenos técnicamente, pero sí teníamos muchas ideas propias. Así que nos pusimos a trabajar sobre eso cuando entramos al estudio. Seguramente habremos pifiado y habremos hecho bastantes cagadas, pero cuando llegamos al momento de la mezcla, lo que teníamos entre manos era bastante aceptable, y ahí es cuando se lo damos al sello, esperando que ellos estuvieran bastante contentos, pero ahí es cuando nos proponen traerlo a David Bowie en la consola, traerlo a David Bowie para que termine de darle forma a esas canciones. Así que vuelven a los Estados Unidos y van a Los Ángeles, donde van Williamson e Iggy Pop, y ahí es donde aparece Bowie, que estaba de gira por los Estados Unidos, así que tenía poco tiempo para dedicarles. Yo no tenía mucha experiencia y tampoco iba a ponerme crítico con alguien como Bowie, que había hecho un montón de discos ya y que había producido un montón de bandas. Así que digo, bueno, seguramente lo que haga va a estar bien, pero el problema es que la onda de los Stooges, el estilo de música de los Stooges no tenía nada que ver con lo que Bowie hacía en ese momento, ni siquiera era algo demasiado afinado o demasiado cercano a lo que él estaba acostumbrado, y creo que en un punto él no entendió la música, dice Williamson, no entendió de qué se trataba y trató de ponerle como una capa artística encima, que a lo largo de los años terminó generando un montón de críticas, porque no era lo que nosotros queríamos y no era lo que las canciones necesitaban, pero de algún punto dice, tenemos que darle el crédito a él, porque nada sonó para nosotros como ese disco, ni antes ni después iba a sonar. Así que en algún punto David Bowie le metió su magia a ese disco, que termina siendo editado y la banda sale de gira para apoyarlo. Obviamente la canción Raw Power era la que abría el set, y era buena para abrirlo, dice Williamson, porque empieza la guitarra, después se suma el bajo, después la batería, y así íbamos entrando al escenario, y finalmente Iggy Pop entraba y hacía lo suyo. Yo tenía simplemente que tocarle el riff una y otra vez hasta que la cosa empezara a marchar. Es un buen riff, creo que todavía es un buen riff, y me parece que sigue siendo una canción que vale la pena escuchar, dice Williamson, el guitarrista que compuso justamente ese riff que vamos a escuchar ahora, que se llama Raw Power, y es uno de los temas más legendarios de los Stooges. Justamente una banda que fue homenajeada por los Guns en The Spaghetti Incident. ¿Te acordás que hicieron una versión? Pero a Williamson no le gusta. Dice, la verdad me gusta más la versión de los Chili Peppers, de Search and Destroy, otra canción legendaria de los Stooges, que lo que los Guns hicieron con Raw Power. Pero bueno, está bueno recibir el cheque con los royalties cada tanto, claro. Dice, riéndose, porque le dejó mucha más plata de lo que le dejó la edición original de Iggy Pop and the Stooges con Raw Power, ese disco legendario que repasamos ahora.